Bendiciones, amigos, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo mensaje, a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Estamos muy felices por todo lo que Dios ha venido haciendo a través de estos espacios de edificación de la palabra del Señor. Hoy quiero que me acompañes rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Es un texto precioso, una promesa de Dios al profeta Jeremías, un hombre bastante interesante de estudiar en las Escrituras. Vamos, por favor, acompáñame. Voy a leerle la versión Reina Valera del 60. Dice: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hay una palabra muy común que hemos escuchado de pronto en el argot popular, pero que a veces no hemos sido capaces de interpretarla en términos espirituales, y se llama adulterar. ¿Qué es adulterar? Mira, la Real Academia Española define adulterar como alterar o eliminar la calidad y pureza. Escucha eso, de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Es decir, le cambias la calidad o la pureza a algo añadiéndole otra cosa, ¿ok? Hay otro versículo, otra definición que dice: es alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Para mí, adulterar es el plan número uno de nuestro adversario, el diablo. Creo que no hay otro propósito, no hay otra intención, no hay otra misión en su vida que adulterar la misión, el propósito, el llamado y el diseño original que Dios planeó para la vida de cada uno de nosotros. A mí esto me impresiona, porque desde el principio de los tiempos, el enemigo siempre ha estado pendiente de tomar aquello que Dios diseñó de manera perfecta y sutilmente ir incorporando elementos, aspectos que terminen dañando el sentido original y terminen pervirtiendo completamente el propósito por el cual existe. Hablemos, por ejemplo, de la música. ¿Quién creó la música? La música la creó el Señor. Pero el enemigo sutilmente, y más en estos tiempos en los que estamos, ha buscado la manera de cambiar el sentido. Sigue utilizando el ritmo, sigue utilizando instrumentos, sigue utilizando melodías, pero ha ido incorporando un mensaje completamente errado y erróneo. Y ha cambiado el diseño y la función original por la cual existe realmente la música. Y así con muchos aspectos de nuestra vida. Incluso nos hemos dado cuenta que hay mensajes, ¿cierto? Aún predicaciones que sin querer o sin intención quizá, o sin darse cuenta quizá, se han ido permeando de humanismo, se han ido permeando de autosuficiencia, se han ido permeando de pensamiento positivo. Y ha cambiado el mensaje de la cruz a tal punto donde creemos que simplemente Dios está a nuestro servicio, Dios está a nuestra disposición, tú pide que Dios hace, y se nos ha olvidado que realmente el propósito fundamental de nuestro cristianismo es vivir en función de Cristo. Y por eso hoy quiero ser muy directo y muy frontal con este mensaje, porque no podemos seguir por la vida engañados, creyendo que estamos viviendo un evangelio auténtico, un cristianismo auténtico, cuando realmente estamos viviendo un cristianismo adulterado. No podemos seguir pretendiendo hacerle creer a la gente que vivimos un cristianismo genuino, fingiendo en las iglesias que nuestra vida es perfecta, cuando realmente en casa estamos distando completamente del diseño original que Dios creó, por ejemplo, para las relaciones interpersonales en casa. En la iglesia podemos levantar nuestras manos de lado a lado, poner cara de limón arrugado y parecer lo más espirituales posibles, pero en casa, como tratamos a nuestro cónyuge, como tratamos a nuestros hijos, como administramos nuestras finanzas, como administramos nuestra salud, como administramos nuestros recursos, como nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo, el tipo de lenguaje que utilizamos, todo eso compone la real esencia de nuestro cristianismo. Es decir, lo que pasa fuera de las cuatro paredes de la iglesia es lo que realmente nos convierte en hijos de Dios. El enemigo ha buscado de manera muy efectiva hacernos creer que el asistir a la iglesia es simple y sencillamente el tope máximo de una vida cristiana.
Es más, ya no es como en los tiempos de antes, que ser cristiano generaba un poco de escepticismo. Ahorita está de moda ser cristiano. Está de moda ir a una iglesia. Hace parte de algo cool, ¿no? De algo espectacular que puede hacer toda persona que quiera aparecer y entrar dentro del margen de lo políticamente correcto de una sociedad, asistir a una iglesia. Pero poco nos estamos exponiendo a verdades que nos incomodan respecto a la vida en la que estamos viviendo. Y por esa razón es que muchas veces huimos de la verdadera palabra y en lugar de estar buscando una iglesia, estamos buscando un centro de coaching. Estamos buscando un lugar donde nos entrenen la mente, donde nos entrenen las emociones, donde nos entrenen las capacidades, donde nos digan que podemos solos, de que se trata solamente en pensar positivo. Y no estoy en contra de que pienses positivo, porque tal cual son los pensamientos del hombre, así es él. El problema es que empieces a separar y empieces a dejar a Dios, empieces a bajar a Dios del trono y empieces a entronizar tus emociones, sentimientos y tu poder mental. Eso no funciona. Porque en el momento en el que Dios se baja del trono, en ese momento comenzamos a vivir un evangelio y una vida completamente adulterada. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Y por eso es que el Señor es sumamente confrontativo. Y manda un mensaje tajante y directo al pueblo de Israel a través de Jeremías. Ustedes están mezclando lo sagrado, lo genuino, y están metiéndole visos, están metiéndole pintas, están metiéndole costumbres, hábitos, rituales de escenarios paganos. Ustedes están cogiendo el evangelio, o mejor dicho, la adoración genuina, la que yo amo, la que yo busco, y están metiendo una cantidad de cosas que no tienen que ver conmigo. Y por eso es que en uno de los profetas el Señor confronta y dice: es que ustedes de labios me honran, pero sus corazones están muy lejos de mí. Por eso rasguen sus corazones y no sus vestidos. Es decir, está muy bonita la práctica, está muy bonito el ritual, pero yo no quiero rituales, yo quiero corazones rendidos, porque en sí, en esencia, eso es lo que estoy buscando desde la creación de la humanidad. Corazones rendidos. El problema no es el rito que hagamos. Puedes hacerlo siempre y cuando tengas un corazón real, genuino. Pero si tu corazón está a kilómetros del rito que estás haciendo, estás viviendo un evangelio hipócrita y por lo tanto estás viviendo un evangelio adulterado. Así que el Señor a Jeremías le da 3 claves clarísimas, y tengo que ser muy rápido y muy práctico para que por favor te quedes con esto. 3 claves para vivir o dejar de vivir una vida adulterada. La primera que le da es: vuélvete a mí. Se lo dice Jeremías capítulo 15, 19, no pierda este versículo por favor de vista. Si vuelves a mí, yo te restauraré y en mi presencia estarás. A mí me impacta, me encanta, me fascina esta frase. Vuélvete a mí. O sea, es como si Dios dijera: hey, yo estoy en el mismo lugar. Porque a veces somos de los que decimos: es que Dios se alejó de mí. Escúchame, eso no es bíblico. Dios no se está alejando de ti. Dios sigue en el mismo lugar donde te alcanzó, donde te encontró. Dios sigue en el mismo lugar donde te conoció por primera vez. Ahí está. Pero si hoy lo escuchas más fuerte, si hoy lo escuchas más claro, y mañana de pronto lo empiezas a escuchar un poco más lejos, un poco más tenue, adivina quién fue el que se fue. Adivina quién fue el que se movió de posición. Fuiste tú. Y por lo tanto Dios está invitándote: vuelva a mí, vuelve a mí. Vuelve a ese día en que te arrepentiste de tu vida. Vuelve a ese momento en el que recordaste que lejos de mí nada puedes hacer. Vuelve a ese día en el que tú dijiste: ni más, lo he intentado todo en mis fuerzas y ya no soy capaz, te necesito, Señor. Ese es el día, ese es el momento, ese es el lugar, ese es el estado al que nosotros tenemos que volver. Un estado que nos recuerde que lejos del Señor no somos nada. El Señor está diciendo: vuélvanse a mí de todo corazón y yo los voy a restaurar. No tienes que restaurarte para luego volver al Señor. Vienes al Señor y Él te restaura, porque muchos sacan la excusa de decir: no, yo no he buscado a Dios, es que yo he fallado tanto. Es que yo primero tengo que arreglar unos compromisos, unos chicharrones y luego ahí sí voy a buscar al Señor. No. No puedes decir: estoy demasiado enfermo para ir al médico. Todo lo contrario, vas al médico porque estás enfermo. Y lo mismo pasa con Dios. Vuelves a mí, yo te restauro y adicional vas a estar en mi presencia. Es decir,
no voy a dejar que te vayas. Porque si te alejaste de mí, si me diste la espalda, si te volteaste, si te fuiste, te habrás dado cuenta de que nada, después de que me probaste a mí, absolutamente nada te puede llenar como yo te lleno. Así que el primer paso para dejar de vivir una vida adulterada es volver al Señor. Es entender, escúchame muy bien, que el diseño original que Dios creó para nosotros es que vivamos en Él, no solo con Él, sino en Él. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Ese es el diseño original. ¿Cuál es el diseño adulterado? Vas a la iglesia el fin de semana, estás con Dios el fin de semana, pero entre semana eres otro. Eso no es el sueño de Dios. Vas y marcas tarjeta el domingo, el sábado, no sé, el día de tu servicio. Haces lo políticamente correcto que corresponde a un cristiano promedio. Das tu ofrenda, tu diezmo, lo que sea, pero entre semana ni más. Ni oras, ni lees la Biblia, ni buscas de Dios. Y mucho menos te comportas como tal. Pero hay un segundo paso importantísimo, importantísimo, para poder restaurar tu vida y dejar de vivir una vida adulterada. Y es: aparta lo precioso de lo vil. Es decir, sé capaz, escúchame muy bien, sé capaz de sacar aún de las peores experiencias las mejores lecciones. Una persona cuya vida es restaurada y regenerada en Cristo es capaz de dejar de mirar el pasado con dolor, con tristeza, con tribulación, con angustia, con culpa. Simplemente inventarea las situaciones pasadas, saca las lecciones que tenía que sacar y cierra ese capítulo y se va. Eso es lo que Dios te pide. Ya no más pasado. El propósito original del Señor es que disfrutes del hoy. Ni del ayer, ni del mañana. El hoy. Por eso es que el Señor lo dice: no presuman del día de mañana. O sea, no se afanen por lo que van a vestir, no se afanen por lo que viene mañana, pero tampoco vivan esclavos del pasado. Eso ya pasó. Y el pasado, pasado es. Pero el hoy, lo que hagas en el hoy es lo importante. Si tú eres capaz de entresacar lo precioso de lo vil, mira lo que dice el Señor: serás como mi boca. Es decir, empezarás a hablar diferente, porque si hay algo que moleste es escuchar cristianos que viven hablando todo el tiempo del pasado, que viven quejándose todo el tiempo de lo que le pasó ayer, anteayer, hace un año, hace 15 años, hace 20. Tanto de lo bueno como de lo malo. No. Si tú quieres ser como la boca de Dios, es decir, si tú quieres que Dios use tu boca para traer vida, tienes que dejar el pasado atrás. Tienes que entresacar lo precioso de lo vil y echar para adelante. Pero hay una tercera cosa. Hay un orden correcto. Primero vuelves a Dios, dejas atrás el pasado, sacas lo que tengas que sacar del pasado que te sirva para el presente, cierras el capítulo, pero también te vuelves una persona determinada, que se vuelvan ellos a ti y no tú a ellos. Es decir, dejas de andar dependiendo de lo que los demás te digan. Dejas de vivir de la opinión de los demás. No más. Y el Señor es súper contundente con esto. No quiero más. No quiero más que empieces a vivir la vida, ¿cierto? En función de lo que los demás digan de ti. Así no funciona esto. Ese no fue el diseño original por el que Dios te creó. Si hay algo en lo que el enemigo ha logrado adulterarnos, es hacernos creer que vivimos y dependemos de otros. El único que vives y dependes es del Señor, y el Señor te quiere libre. Así que empieza a cortar con esos vínculos emocionales que te tienen completamente lastimado o lastimada. Porque el sueño de Dios y el diseño de Dios es que tú seas libre. Por lo tanto, ni relaciones pasadas, ni situaciones presentes, ni cosas por venir te pueden esclavizar, porque Dios te hizo libre. Si alguien quiere estar contigo, tendrá que volver a la pureza. Pero tú no dejarás de ser puro por agradarle a los otros, porque ese es el síndrome de este tiempo. Entonces, llegas a un lugar oscuro y tienes una llama encendida, tienes una luz encendida. Y en lugar de iluminar a los que están en la sala, prefieres apagarla para no distraerlos, para que no se fijen en ti, para que no se fijen en la luz que llevas. Tienes palabras de vida eterna, llegas a una sociedad, llegas a una universidad, a un trabajo, a una oficina, a una casa, donde no conocen de Dios. Y en lugar de hablar, y en lugar de compartir la verdad del evangelio,
la apagas, te quedas callado. Y de esa manera el enemigo ha logrado adulterar completamente el diseño por el cual nos creó. El mismo mensaje de Dios a Jeremías es el mismo mensaje que hoy, miles de años después, nos está dando a nosotros. Si te vuelves a mí, habitarás en mi presencia. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero que se vuelvan ellos a ti y no tú a ellos. Dios quiere, mi querido hermano, que vivas una vida original. Dice una frase muy conocida que aplica perfectamente este mensaje. Naciste original, no mueras siendo una copia, y mucho menos una copia barata de este mundo. Dios te creó a ti para que vayas adelante. Dios te creó a ti para que lleves la delantera. Dios te creó a ti para que logres cosas increíbles. No te conformes con menos, iglesia, porque tienes al Dios Todopoderoso de tu lado y con Él somos más que vencedores. Te deseo un increíble día, completamente enfocado en meditar en esta palabra. Recuerda siempre, no seré una copia barata del sistema. Dios me creó único, Dios me creó original y no voy a permitir que mi vida caiga y sea adulterada. Te bendigo, te deseo muchas bendiciones y nos vemos en un próximo mensaje. Dios te bendiga y no olvides suscribirte a este canal.